Hola, hola. Bueno, nos vemos hoy día porque quiero contarles algo que me he encontrado bastantes veces en las asesorías en las que estoy haciendo, que a las personas que trabajamos en gestión, que tenemos que hacer reportes, seguimientos, informes, muchas veces tenemos información muy parcializada y tenemos que compactarla o ir haciendo el seguimiento, revisando cada una de las planillas que tenemos. Vamos a hacer hoy día un ejercicio muy simple, pero creo que les puede servir muchísimo, que tiene que ver con cómo vamos a ocupar la inteligencia artificial para hacer un dashboard, en este caso de seguimiento de recursos humanos. Si tú trabajas en recursos humanos, probablemente esto te va a ayudar mucho. Ojo que vamos a usar la inteligencia artificial de Claude. Voy a dejarle ahí la descripción por si no la has bajado, voy a dejar ahí su link. Tiene estos planes free, aunque yo te recomiendo el plan de 17 o $20, si no me equivoco, que es el plan que viene al plan gratuito, porque esto te va a ayudar muchísimo para crear algunas herramientas que te permitan hacer un seguimiento que te demore muchísimo menos. Así que vamos, voy a compartirles la pantalla y vamos a ir mirando todo lo que podemos hacer. Por aquí tienen mi pantalla. Vamos a ver algo que probablemente te pasa mucho. Mira, vamos, este es nuestro caso. Tenemos un analista de recursos humanos, por ejemplo, que el área de recursos humanos genera esta planilla con una identificación del empleado, puede ser el root o algún número ID que nos permita identificar el nombre completo, que inicia con el nombre y los dos apellidos, el área, el cargo, el correo, la modalidad de capacitación que está haciendo, en qué grupo está haciendo y su fecha de inscripción. Pero, por otra parte, tenemos la asistencia, que la genera el relator del curso y que es otra planilla Excel. Y aquí están las 6 sesiones, quién fue presente, ausente, marcado y justificado también marcado. Por otra parte, tenemos que el relator subió otro Excel con las evaluaciones. Acá tenemos las evaluaciones de cada uno de los módulos, ¿cierto? A veces con información que no está tan ordenada. En algunos casos está, por ejemplo, aquí tenemos el nombre y apellido, pero en la asistencia tenemos apellido-nombre. Vamos cambiando ahí algunas dinámicas de cómo esto se va viendo y eso siempre lo tenemos o originalmente siempre lo teníamos que hacer a mano, ordenarlo a mano, ¿cierto? A veces hay empleados que en una aparecen y en la otra no aparecen. Y por acá tenemos una cuarta planilla es una bitácora, ¿cierto? De lo que hemos ido notando nosotros en el seguimiento que hemos ido haciendo paso a paso. Bueno, vamos a pedirle a la inteligencia artificial, le vamos a explicar, y aquí una de las cosas más importantes que he ido aprendiendo en este camino es que más que este prompt que nos han seteado, ¿cierto? Contexto, rol, antes que nada, a mí lo que me gusta explicarle a la inteligencia artificial es el problema. Es decir, le vamos a decir, tenemos 4 planillas de 4 personas distintas y queremos ordenar en una sola, ¿cierto? Esta información. Así que vamos a ir con eso. Yo voy a abrir Claude acá, tal como les dije, les voy a dejar esto, pero también funciona en ChatGPT si nosotros quisiéramos hacerlo. Lo importante es que sea una inteligencia artificial que nos permita generar documentos en base a lo que nosotros le estamos pidiendo. Bueno, acá tengo una ayudita con los prompts. Vamos a ver aquí, este prompt va a ser el primero que le vamos a decir, yo lo voy a copiar, pero lo vamos a ir complementando. Pongo control V, que es el prompt que también va a estar dentro de la descripción de este video, y le vamos a decir tal cual. Esto es lenguaje natural. Miren, fíjense que estoy ocupando el chat de Claude. Aquí el cowork, después vamos a ir viendo para qué nos sirven otros videos, pero vamos a estar hablando en lenguaje natural. Esto es como hablarle a un compañero de trabajo, a un colega, a un asistente. Yo estoy explicando tal como se lo explica a una persona y se lo voy a dar a la inteligencia artificial. Dice, te voy a pasar 4 planillas de Excel de un programa de formación. Cada una la llenó una persona distinta y no coinciden entre sí. Veíamos, ¿cierto? Algunos empiezan, algunos tienen una información, otro otra, otros tienen el nombre y el apellido, otros el apellido y el nombre. Vamos a ver como pasa en la vida real, por supuesto, ¿cierto? Que algunos tienen 20 participantes y la otra planilla tiene 18 participantes. ¿Qué es lo que nos va a ir diciendo la inteligencia artificial para que ustedes puedan también ir mirándolo en vivo? Dice, cada una la llena una persona distinta y no coinciden entre sí. Quiero que las cruces y me armes una sola tabla con el estado de cada participante, con estas columnas. ID o identificación, nombre, área, cargo, sesiones asistidas de 6, porque ya vimos que eran 6 sesiones las que iba a asistir esta persona, porcentaje de asistencia, promedio de evaluaciones, estado del proyecto final y un estado final al día, en riesgo, retirado o ingreso tardío. Ojo con esto, la planilla de asistencia no tiene ID y los nombres están como apellido-nombre.
La bitácora tiene solo nombres informales y a veces sin tilde. Reconcilia todo por persona y avísame si alguien aparece en una planilla, pero falta en la otra. Y le vamos a complementar además diciéndole toda, todas las semanas yo debo preparar un informe que envío a mi jefatura con esta información que consolido de forma manual. Eso le vamos a decir. Esto me toma entre 2 y 3 horas, pongámosle, ¿cierto? Porque después de revisar todo esto, lo tengo que ordenar y hacerlo en un informe bonito o en un Excel bonito que pueda entenderlo mi jefatura. Así que solo eso, mira, tenemos 2 párrafos y le vamos, sí, por supuesto, a pasar a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son estas planillas? Yo aquí tengo la de inscripciones, la asistencia, las evaluaciones y la bitácora de seguimiento, que son absolutamente las mismas que vimos acá. Inscripciones, asistencias, la bitácora, perdón, la evaluación y la bitácora. Estos datos son datos que yo he inventado para hacer este ejercicio. Obviamente que si tú también quieres resguardar los datos de las personas de tu empresa, puedes inventarlo porque luego vamos a crear un artefacto. Esto es todo didáctico, pero te voy a enseñar cómo mantener esos datos siempre en tu computador luego para que no se vayan ni a la nube y tengas todo el resguardo de los datos personales, pero solo en tu computador. Nos vamos entonces a la inteligencia artificial. Tal cual como les dije, este es el único prompt que les vamos a dar. Hacemos énfasis, les damos contexto, ¿cierto? Le decimos cuál es nuestro problema. Eventualmente aquí yo le estoy dando toda esta información, cómo quiero que se vea mi estructura, pero podría no dársela y esperar que la inteligencia artificial me propusiera cómo queda. Acá yo le estoy dando porque quiero, pero también puede ser que tú solo le cuentes cuál es tu problema, le des el máximo contexto posible y la IA va a trabajar para ti para proponerte una estructura. Así que vamos a ver. Ojo que acá, bueno, yo tengo varios modelos, ¿cierto? Esto incluso yo lo podría hacer con, vamos a utilizar este Opus 5 y vamos a ver qué nos dice. Aquí va a estar trabajando y esto va a demorar algunos minutos. Probablemente vamos a cortar la grabación para que no tengas que esperar todos estos minutos, pero nos va diciendo un poquitito cómo, qué es lo que está haciendo. Está examinando los archivos para consolidar los datos de los participantes y está haciendo toda esta revisión de los archivos para que luego pueda consolidar en una sola tabla esta información. Bueno, acá ya empieza a darnos luces del trabajo. Esto toma unos 2, 3 minutos por ahí, no más que eso. Y me dice, y esto yo siempre sugiero leerlo porque todo lo que estemos creando probablemente vamos a tener que iterarlo, va a tener algún detallito, la IA no es magia, ¿ya? Entonces necesitamos saber muy bien qué es lo que nos está haciendo. Y me dice, vamos a leer acá, dice, voy a revisar las 4 planillas y cruzarlas. Listo, quedó cruzado, te dejo el archivo con 4 hojas. La primera, consolidado, la tabla que pediste. La segunda, detalle, los datos reconciliados sesión por sesión y nota por nota. Alertas de cruce y los criterios. Y me dice resumen, 8 al día, 5 en riesgo, 2 ingreso tardío y 1 retirado. Vamos a ir a ver. Esto me lo da en la aplicación de la inteligencia artificial, por decirlo así, ¿cierto? Pero también vamos a ver que nos entrega un Excel que vamos a mirar a continuación. Sigue diciéndonos algunas cosas. Dice, lo que no calzaba entre las planillas, Martina Sepúlveda, acá me da su identificador, y Cristóbal Fuentealba, son personas ficticias, por favor. Recuerden que esta es información totalmente ficticia para hacer este ejercicio. No están en la planilla de asistencia, están inscritos el 16/3, tienen nota del módulo 1 y salen en la bitácora, pero quien llevó la asistencia nunca los agregó a la lista. Ese es el hoyo más grave, no puedes reportar asistencia de 2 personas. Luego también me dice Joaquín Álvarez, aparece 2 veces en la bitácora, el 20/3 y el 5/4. Tomé la más reciente. La bitácora escribe Joaquín Álvarez y Sebastián Díaz sin tilde, igual los amarré por apellido. Lo identifico igual porque también le dije que habían algunas diferencias, porque recuerda que una tabla lo hace un área y la otra tabla la hacen otras áreas. 8 personas no tienen ninguna entrada en la bitácora. Aquí me los identifica. Todas quedaron al día por datos duros sin respaldo cualitativo. Nadie aparece en asistencia o evaluaciones sin estar inscrito. Las 16 inscripciones están en las 16 evaluaciones.
Dos decisiones que tomé y conviene que valides. Esto es bien importante porque la inteligencia artificial a veces propone cosas, pero nos pide revisarlas en detalle y validarlas. Los J justificados no cuentan como asistencia y me parece perfecto. Van en una columna aparte. Esto les pega justo a Antonia Vega, con criterio estricto queda en 67% y cae en riesgo de reprobar. Si el justificado contara, sube 83% y queda al día. Es la única que cambia de estado según como lo defina. Bueno, yo he trabajado en recursos humanos y también he trabajado en formación durante muchos años y un justificado es justificado, pero no necesariamente cuenta como asistente. Lo vamos a dejar así. Vamos a validar ese criterio. Ustedes, por supuesto, pueden no validarlo y decirle a la inteligencia artificial que el promedio se calcula sobre los módulos rendidos, ignorando los pendientes. Si prefieres castigar el pendiente como cero, los promedios de estas personas se desploman. No, vamos a calcular el promedio con las notas que tenemos. Todo está con fórmulas vivas, así que puedes mover los umbrales, 70% de asistencia, nota 5 en la columna J y se recalcula solo. Sobre las 2-3 horas semanales, esto se automatiza. Esto es bien importante porque luego vamos a hacer una herramienta que nos permita tener esto como un artefacto reutilizable. Hoy día, o lo primero que le estamos pidiendo, ¿cierto?, es que nos haga que nos consolide en un Excel. Pero cada vez, cada semana tendríamos que pedirle que nos consolide esto en un Excel o podríamos tener una herramienta que si le subimos esto cada semana también funcione y no tengamos que estarle diciendo todas las semanas esta instrucción o este contexto o este problema. Bueno, vamos a mirar eh, qué es lo que nos dice este consolidado del programa de formación. Vamos acá a descargar y a abrir. Y me va a descargar acá en este consolidado. Ojo que me tiró algunos colores que son los colores que yo tengo mapeados por la marca de mi empresa. Así que también podríamos eventualmente subirle sus colores corporativos y que se los genere con esos colores. Y nos vamos y me dice que el consolidado está con toda la información que yo le pedí. Con el nombre tenemos a 16 personas, porque el uno es el encabezado. Tenemos las áreas, el cargo, las sesiones asistidas de 6. Acá tenemos a 2, que ya nos decía, sin registro. Tenemos las veces que están justificados, el porcentaje de asistencia, el promedio de las evaluaciones. Vamos a ver acá eso para que el promedio de las evaluaciones, el estado del proyecto final, todo consolidado, también los pendientes que no tienen, el estado final, aquellos que están al día, en riesgo, uno ya se retiró, ¿cierto? Ingreso tardío, alerta de la bitácora, si requiere algún seguimiento, y una última observación acá. Toma, para que nos dé. Y está todo consolidado. Vamos a ir a ver la segunda hoja que nos dice cuál es el detalle. Acá nos consolida, ¿cierto? En esta planilla también las participación dentro de las sesiones, las notas por módulo, el estado del proyecto final y mantiene la alerta y las bitácoras. Las alertas de cruce, acá me dice qué es lo que había, ¿cierto? Que reconoció en la planilla que quizás no estaba ordenado. Me dice, falta en la planilla esta participante, está inscrita y me da toda esa información sin que yo haya tenido que hacerla a mano. Y acá están los criterios que de alguna manera validamos, ¿cierto? Delante dijimos, una justificación no corresponde a una asistencia o eventualmente podríamos haberle dicho que sí. Y si le decimos que sí, le vamos a dar la misma instrucción a la inteligencia artificial. Le decimos, mira, en realidad cambiar un día justificado como día asistido. Y me va a dar otra planilla con otros criterios. El porcentaje de asistencia son la cantidad de sesiones divididas por 6, porque eran 6 asistencias, y me va dando todos estos criterios que son con los cuales armó este consolidado. Si se fijan también, cada una de las celdas, podemos verlo acá, tiene sus respectivas fórmulas, por lo tanto, no es que solo haya pegado los valores, sino que también está formulado. Aquí está exactamente cómo debería hacerlo en un Excel y me tomó 5 minutos y no 2 o 3 horas, que era lo que me tomaba anteriormente. Pero vamos ahora con otra cosa y que yo ya les decía, esto me dio, ¿cierto?
una planilla Excel consolidada, que a lo mejor para salir del paso me funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si yo todas las semanas o todos los meses tengo cursos de capacitación en mi empresa y quisiera tener una herramienta que cada vez que yo le subiera estos Excel distintos, ¿cierto? Me pudiera arrojar un mismo resultado. Y vamos a ir acá, yo voy a irme a los prompts, y acá yo les decía que tenía mi prompt del Excel, pero también podemos tener una herramienta HTML. Eso es crucial. Cuando hablamos del HTML, siempre va a ser una herramienta que puede vivir en tu computador y que te permite reutilizar en esta misma lógica. Ahora, va a depender de hartas cositas y vamos a ir a verla a continuación. El prompt. ¿Qué le vamos a decir? Ahora, yo lo voy a decir por supuesto porque ya trabajamos con el Excel, conviérteme esto en una herramienta web autocontenida, un solo archivo HTML que funcione 100% en mi navegador. ¿Podríamos dejarlo en la nube? Sí, claro que podemos dejarlo en la nube y eso puede ser para otro video y te puedo enseñar cómo dejarlo en la nube. Vamos a ir a ver después cómo hacerlo con GitHub, cómo hacer que pueda guardar cosas con Supabase, etcétera. Pero ahora vamos a decir, como estamos hablando de datos personales, ¿cierto? De datos personales de personas que trabajan en mi empresa, no quiero que se vayan a la nube ni nada, entonces va a ser una herramienta que viva en tu computador, sin enviar datos a ningún servidor. Y le vamos a decir estas consideraciones, que tenga sus propias 4 zonas para cargar archivos, de inscripciones, que lo hace recursos humanos, de asistencia, que lo hace el relator, de evaluaciones, a lo mejor que lo hace el relator o el asistente del relator, y la bitácora de tuya como analista de recursos humanos, si quisieras tenerla. Para que yo pueda subir plantillas nuevas cada mes, no solo las de ahora, ¿cierto? Estamos diciendo que esta es una tarea repetitiva y para eso nos pueden servir este tipo de artefactos. Que aplique exactamente la misma lógica de cruce y las mismas reglas de estado final que usaste recién, incluyendo lo de los nombres al revés, sin tilde y avisar si falta alguien en la planilla. Que muestre la misma tabla consolidada y arriba las tarjetas de resumen, total de inscritos, asistencia promedio, en riesgo, sin proyecto entregado y retirado. Un botón para descargar el consolidado del Excel, es decir, bajarlo sin tener que darle nuevamente todas las instrucciones. Y un estilo limpio, sobrio, un fondo crema, un solo acento, verde, mucho aire. Bueno, aquí le podemos dar incluso, le podríamos subir el logo de nuestra empresa para que quedara esto también logueado, graficado, perdón, como con los colores de nuestra empresa. Así que yo voy a copiar tal cual esto y vamos a ir en vivo a ver qué nos dice. Y me voy acá, vamos a, lo vamos a cerrar esta parte, ¿cierto? Tal como lo ven ustedes aquí. Y voy a, con control V, voy a copiar exactamente esto y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Fíjense que acá Claude me dice, antes de codear, es decir, de meterle código, de hacer este HTML, te dejo el plan y me arma un plan con cosas que es lo que va a hacer en esta herramienta. Es una herramienta chica, pero tiene 3 o 4 decisiones que si las amarramos ahora, te ahorran rondas de hazlo de nuevo. Y fíjate que me da acá algunas cosas y aquí me pide confirmar, por ejemplo, ¿cómo le vamos a llamar a esta herramienta? Vamos aquí y me abre algunas preguntas. ¿Dónde va a vivir la herramienta? Y le vamos a decir que va a ser en un archivo local en mi PC, porque dijimos que tenía información sensible, como los números de root, los nombres de trabajadores de nuestra empresa, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer que no suba ningún servidor en la nube y lo vamos a dejar acá. Entonces le pongo, ok, la 1. La segunda me dice, las reglas, si el justificado cuenta como asistencia, si el promedio ignora los módulos pendientes y los umbrales de riesgo, como les quiera. Fijas como quedan en el Excel o configurables con switches en pantalla o solo los umbrables configurables. Yo voy a poner ahora que tengamos configurables porque a lo mejor un curso tiene algunas consideraciones y otro curso tiene otras consideraciones, ¿cierto? Hay algunos que son más largos, hay algunos en que una justificación
estoy poniéndome en un caso hipotético, tenía que ver con que hubo una reunión súper importante que llamó el gerente del área, por lo tanto, está justificado y va a contar como asistencia. Entonces le vamos a decir que esta vez nos deje configurables en la pantalla. ¿Y el número de sesiones siempre es 6? No, le vamos a decir, varía, detéctalo automático de la planilla. Perfecto, porque a veces van a ser 6, a veces van a ser 10 o a veces van a ser 3. Y con esto, ¿cierto? Vamos a ir leyendo qué es lo que nos dice estas preguntas, toda esta planificación. Fue las cosas que me estaba preguntando, ¿cierto? Me las va a preguntar acá probablemente también. Me las va a preguntar por acá. Vamos a decir. Me dice que el stack que voy a utilizar va a ser el HTML, CSS y JS, vanilla en un archivo. Bueno, aquí ya tenemos que ir leyendo. Alertas que se aplican, confidencialidad. El HTML no lleva datos adentro, así que puede ser repo público sin problema. El riesgo real es otro, no subas nunca al repo una plantilla de ejemplo con nombres reales, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo nosotros, haciéndolo con nombres ficticios, hasta que nos genere este artefacto que me va a permitir subirle los nombres reales porque va a vivir solo en mi computador. Cada vez que abra la herramienta, vamos a cargar las 4 planillas de nuevo. Ahora, lo más importante, perdón, vamos a terminar aquí de decir, es lo más limpio en privacidad, la alternativa, guardar el local storage, te dejaría nombres y evaluaciones de tu equipo en el navegador y ahí sí hay que pensar. Pero no hay problema porque los vamos a tener dentro de nuestro navegador. El cruce por nombre heurístico con 16 personas funciona perfecto. Si mañana son 60 y hay 2 fuentes, puede equivocarse. Por eso incluye un panel donde ves cada coincidencia y su nivel de confianza con opción de corregirla a mano. Me va a dar una pantalla única con 4 zonas de arriba a abajo, una carga. Bueno, vamos a ir leyendo todas estas cositas que nos dice. Nos habla de la lógica de los cruces, que es idéntica a la que me estaba preguntando, ¿cierto? Y si te calza el plan, respóndeme estas 3 y codeo de una. Acá que estaba todo lo que me preguntó y las respuestas que nosotros le dimos. Así que sigue trabajando en este momento. Lo que iba a decir es que cuando hacemos una herramienta HTML en donde le vamos a subir Excel, lo importante es que la estructura del Excel, es decir, nuestros encabezados, sean siempre los mismos. Si la asistencia, por ejemplo, vamos acá, me voy a la asistencia. Tenemos aquí sesión 7, sesión 8, sesión 9, sesión 10, perfecto. Pero que si fue presente en una, sigamos poniendo las P, no pongamos presente o hoy día sí asistió, ¿cierto? A eso me refiero con que tiene que tener la misma lógica. Por su parte, en inscripción, siempre en la primera columna tiene que ir el ID del empleado, el colaborador, el nombre completo, el área, el cargo, el correo, modalidad, grupo y fecha de inscripción. En ese orden tal como cual están acá. Si yo cambio esto de una semana a otra, mi artefacto, mi herramienta no va a funcionar porque está configurada. Lo que hacemos con la inteligencia artificial es automatizar una herramienta para que lea, pero va a leer siempre y cuando tengamos esto tal cual como le estamos enseñando que va a ir. ¿Ya? Vamos a irnos a la inteligencia artificial a ver y sigue construyendo. Perfecto. Entonces, mira, la misma inteligencia artificial me dice que está creando el archivo local. Vamos a cerrar esto mientras. Hace una prueba lógica con las 4 planillas reales, la prueba marca una falla, por lo tanto empieza a revisar de forma autónoma cuál es la falla y afinar algunas cosas que ve. Me dice, listo, probé la lógica con tus 4 planillas y con 26 casos límite, todos pasan. ¿Cómo la usas? Guarda el archivo donde quieras y ábrelo con un doble clic en Chrome. No necesitas instalar nada ni servidor. La primera vez sí necesitas internet porque tienes que bajar el lector del Excel y las tipografías, después queda en caché y funciona aunque estés sin conexión. ¿Qué es lo que hace? Vas a arrastrar las 4 planillas a sus recuadros. Apenas estén las 4, cruza y muestra tarjetas de alerta y tabla. El botón descarga un Excel de 4 hojas, que es el consolidado que vimos ayer, por si, no sé, tu jefatura requiere este Excel. Incluso podríamos ponerle después que nos haga una presentación en PPT. Podríamos ir configurando algunas cositas. Luego en otros videos vamos a ir trabajando sobre eso.
En vez de mostrarte 5 de 6 a secas, cada fila trae una tira de sesiones, un bloque por sesión, verde lleno si estuvo presente, rayado si justificó, vacío si faltó. Da un vistazo, de un vistazo ves si alguien faltó al principio y se recuperó o si se fue desinflando. Esto es lo que el número solo no te dice y es justo lo que tu jefatura pregunta. Sobre lo que pediste que cuidara, nombres al revés y sin tilde, lo normaliza. Cuando no está seguro, no inventa. Si un nombre empata entre dos inscritos o si no calza con nadie, lo manda a un panel donde tú lo asignas a mano desde una lista, ¿ya? Y aquí me dice, metí a propósito a una Camila Rojas para forzar el empate y se comportó bien. Sesiones detectadas solas, si la planilla tiene 6 sesiones o 10 o 53, la va a detectar y ese va a ser nuestro 100%. Marcas escritas, largo entiende P como presente, A como ausente y J y también presente, ausente y justificado. No entregado nunca se lee como entregado, ese era el error más fácil de cometer acá. Recordemos que lo que hace la inteligencia artificial en este momento es automatizar esta información en una herramienta que nos permita tener un seguimiento mucho más rápido y mucho más claro. Un cambio respecto del Excel de ayer desde hace un ratito para que no te pille, el archivo que descarga la herramienta trae valores, no fórmulas, a diferencia del anterior. La hoja criterios deja el escrito con qué configuración se generó, perfecto. ¿Qué comprobar antes de confiarle el informe del lunes? Carga las 4 de ayer, de hoy, ¿cierto? Y compara contra el Excel que te pasé. Vamos a hacer el ejercicio. Eh, prende contra justificadas, Antonia Vega tiene que saltar de en riesgo a al día, es decir, vamos a ir cambiando algunos criterios para probar la herramienta. Ábrela desde el celular también, si queremos. Como queda en tu PC y no en un repo, no hay riesgo de exponer nombres ni evaluaciones. Si algún día la quieres subir a GitHub, ya te enseñaré cómo hacerlo y qué es lo que es GitHub y para qué me sirve. Vamos a descargar y vamos a abrir qué es lo que nos da esta información. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho tonos beige y verde? Así que le podemos cambiar el nombre. Hoy día lo puso como consolidador de programa de formación. ¿Qué hace? Cruza las 4 planillas del programa por persona, aunque los nombres vengan al revés sin tilde, esto también se lo podemos sacar. Todo se procesa en este navegador, nada se envía ni se guarda. Y aquí cargamos las planillas. Vamos a cargar las mismas planillas que teníamos. Y la de inscripciones, me voy acá. Inscripciones, vamos a cargar. La de asistencia, nos vamos a ir a cargar la de asistencia, las mismas que teníamos anteriormente. La de evaluaciones y la bitácora de seguimiento. Acá están las reglas de cálculo, ¿cierto? Y le vamos a poner, ¿contar las sesiones justificadas como asistencia? Esta vez vamos a decir que sí. ¿Y contar los módulos pendientes como nota cero? No. Y le vamos a decir que la asistencia mínima es el 75% y la nota mínima es un 4. Esas son como las reglas generales que utilizamos, ¿cierto? Y acá nos da un resumen del programa. ¿Cómo va el programa? De 16 inscritos tenemos 2 sin registro de asistencia. Tenemos la asistencia promedio del 76% sobre las 6 sesiones. Tenemos 4 en riesgo, que es el 25% del programa. Sin proyecto entregado, 7, pendiente o no entregado, y un retirado. Acá tenemos las diferencias entre las planillas, falta de la asistencia de estas 2 personas, esto están repetido, esto están sin bitácora. Y nos da el consolidado, por ejemplo, de todos, o podría poner solo los que están al día, se fijan que ahí están con los trabajos entregados y el estado final al día, o los que están en riesgo porque tienen riesgo de asistencia, se fijan, no necesariamente los trabajos todos entregados. Y acá acá tenemos las observaciones que teníamos en nuestra bitácora, los que están en ingreso tardío o el retirado. Vamos a ponerlos todos. Y por acá podemos descargar, ¿cierto? Nuestro Excel, acá vamos a descargarlo. Recordemos que en este Excel nos descarga los valores y no necesariamente las fórmulas. Y nos entrega un consolidado con todas las sesiones, ¿cierto? El detalle que habíamos visto anteriormente, las alertas de cruce y cuáles son los criterios. ¿Cómo lo puedo yo bajar? ¿Cierto? Este lo estábamos viendo por acá. Desde acá mismo, yo me y vamos a, esto quedó descargado, entonces si yo me voy a mis descargas, me queda el consolidador.
Y yo hago clic derecho, abrir con Google Chrome y me va a abrir nuevamente. Aquí lo podría guardar, ¿cierto? Lo tenemos acá. Lo podemos guardar pineándolo a la pestaña de favoritos y cada vez yo tendré que subir estos Excel, por supuesto, con información modificada. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo me voy a ir acá a inscripciones y voy a cambiar estos nombres. Y voy a poner aquí Suprim. Y aquí le voy a poner, yo soy Natalia Hernández. Acá vamos a poner Juan Pérez, Ignacio Enríquez, Mónica Dinamarca. Y vamos a poner que esos son 4 personas. Entonces yo voy a guardar esto, guardar como, vamos a guardar aquí, pero vamos a poner inscripciones, ejemplo. Me voy a ir a asistencia y en inscripciones como ejemplo 1, voy a mantener todas estas cosas, ¿cierto? Pero en asistencia voy a ponerle el nombre acá y voy a borrar todo esto y voy a poner que yo asistí en todas y vamos a poner uno aquí que estuvo ausente en todas. Ya, vamos a cambiar esto para que me quede todo ordenadito. Y voy a guardar esto como asistencia, ejemplo 1, solo para ver cómo nos cambia nuestra herramienta. Me voy, ¿cierto? Tengo acá, voy a cambiar los nombres para la evaluación por acá y voy a poner que yo me saqué puro 7. Y esta persona va a tener un 1 acá, un 1 y un 7. No, porque no fue nada, entonces tiene puros 1. Y el proyecto pendiente, ¿ya? Vamos a guardarla como evaluaciones, ejemplo 1. Y por último, en la bitácora no voy a tener nada. O sí, ya voy a tener una observación de hoy día, del 27/7, para la participante Natalia Hernández. Y voy a decir que, a ver, que llega tarde a las sesiones todos los días, por ejemplo. Y no le pongo nada. Aquí en el estado voy a guardar esto como ejemplo. Y me voy nuevamente, ¿cierto?, a mi bitácora. ¿Dónde está? Acá tengo, ¿dónde está mi bitácora? Y la tenía pineada acá, ¿cierto? Y voy a cargar. Y voy a cargar ahora, por acá tengo esto. Inscripciones, ejemplo 1. Voy a cargar la asistencia, ejemplo 1. Recordemos que esto es otra semana, ¿cierto? Evaluaciones, ejemplo 1. Y la bitácora, ejemplo 1. Podemos tener cambios de cosas, ¿cierto? Cambios de nombres. Lo importante es que tengamos y mantengamos siempre la estructura. Y me dice, mira, ¿cómo va el programa? 4 inscritos, todos con registro. Esta es mi asistencia promedio. En riesgo, 1 persona. Sin proyecto, 1 persona. Y no tenemos ningún retirado. Y acá me muestra Natalia Hernández, ¿cierto? Con un 100% y tengo un 7 entregado, estoy al día. Y acá está. Llega tarde a las sesiones todos los días. Tengo al día 3, que son estas personas, ¿cierto? Juan Pérez. En riesgo tenemos a Mónica Dinamarca, que no ha asistido ninguno, tiene pendiente, está en riesgo, por supuesto, ninguno con ingreso tardío, ninguno retirado. Y esto nos permite tener un seguimiento mucho más claro, mucho más fácil de interpretar que estar llenando este consolidado, ¿cierto? Todas las semanas. Y podría descargar mi Excel y vamos a ver qué es lo que nos dice este consolidado del Excel. Si se fijan, tengo a las 4 personas con toda la información acá. El detalle, las alertas y los criterios
que nosotros mismos configuramos, ¿se acuerdan? En nuestra planilla. Acá en las reglas de cálculo podríamos poner si contamos las sesiones justificadas como asistencia o contamos los módulos pendientes como nota cero. Acá no lo tenemos, por lo tanto, no lo considera. Y aquí podemos hacerle un montón de, mira, por ejemplo, si yo quisiera decirle, me gustaría que esta herramienta funcionara como un semáforo con, con este tipo de colores. Además, quiero cambiar los colores de la gráfica y poner, aquí puedo poner los colores de la gráfica de mi empresa, ¿cierto? Pero yo voy a ponerle, a decir, y poner colores llamativos eh, que permitan hacer atractiva la herramienta. Le voy a poner suma indicadores, suma tarjetas de indicadores para que se vea, más funcional a primera vista. Y vamos a dejar a ver qué es lo que nos da, y con esto vamos a terminar este video en donde, como en muchas situaciones, ¿cierto? A quienes trabajamos en el área de la gestión, ya sean recursos humanos, vamos a seguir haciendo algunos ejemplos de otras áreas, ¿ya? Los próximos videos van a ser cómo hacemos, por ejemplo, cotizaciones que estén automatizadas, que no tengamos que ir a hacer una presentación cada vez que tenemos que enviar una cotización. Tenemos un sinnúmero de ejemplos que vamos a ir trabajando en cada uno de estos videos para que tú puedas irte haciendo la idea, ¿qué es posible hacer con la inteligencia artificial? Porque a veces pareciera que esto es maravilloso, pero no sabemos cómo empezar. Y la realidad de muchos trabajos es que efectivamente tenemos que ir a mirar un documento acá, otro documento allá, qué recursos humanos hace uno, qué el área comercial hace otro, qué mi jefe me pide en otro formato, y eso nos toma muchísimo tiempo. Y en este caso, cuando somos capaces de utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor para la gestión, vamos a poder que podemos ver consolidar en una sola herramienta un montón de información que incluso a veces nos da eh, información adicional, proyecciones, qué es lo que se viene, qué es lo que se ve. Vamos a ir mirándolo en la medida que vayamos avanzando en estos videos. Bueno, acá estuvo trabajando cerca de 3 minutos sin hacer nada yo, y me dice que cambió la paleta al semáforo y reorganizó el tablero, mantengo intacto el bloque de lógica, ya aprobado, y trabajo sobre la capa visual. Vamos viendo y nos dice, listo, 60 pruebas pasando las 26 de lógica de antes, más 34 nuevas de la capa visual. El semáforo organiza toda la herramienta. Con esto ya tiene luz y ese color se repite en todas partes, así que aprendes un código. Aprendes el código una vez y lo lees en cualquier parte de la pantalla. Verde al día, ámbar en riesgo, azul ingreso tardío y rojo retirado. El azul es la única licencia que me tomé porque el semáforo, sobre el semáforo puro. Ingreso tardío no es una advertencia en una salida, es alguien que todavía no entra en la carrera. Mezclarlo con el ámbar te habría inflado el número de en riesgo justo en el dato que jefatura mira primero. 4 tarjetas grandes arriba y son botones, los de color son el semáforo, el número grande, porcentaje del programa y una línea que dice qué significa. Haz clic en riesgo y la tabla de abajo se filtra sola y desplaza hasta ahí. Bueno, vamos a ir a mirar todas estas cosas. Nos dice que puso 6 tarjetas de indicadores y en la tabla cada fila lleva una franja de color a la izquierda, lo que no tocó, etc. La hoja de criterios del Excel ahora están ok. Vamos a ver entonces si este es el que actualizó. Acá lo tenemos, ¿cierto? Nos vamos atrás, que lo que hizo fue actualizar el anterior. Y me voy a ir a abrirlo mejor acá en me abre directo, acá está el programa de formación, le podemos cambiar el nombre, le decimos solamente que lo cambie. Y tenemos, vamos a ir con el original, vamos a ir a las inscripciones, a las asistencias,
a las evaluaciones, evaluaciones y la bitácora. A la bitácora, sí, original. Y me da el programa 8 al día, 5 en riesgo, 2 en ingreso tardío, 1 retirado. Se dan cuenta que me da información mucho más visual y mucho más rápida, mira acá, en términos de la distribución del programa. Me identifica la diferencia entre planillas y acá me da eh, mucho más claro quién están al día, quién está en riesgo, quién en ingreso tardío. Y me puede descargar el Excel. Ahora, si yo voy y quiero ir y decirle, bueno, voy a mirar otro programa y vamos a las de ejemplo, me voy a la asistencia de ejemplo, voy a cambiar las evaluaciones, ejemplo y bitácora, ejemplo. Ah, y viste, me dice, tengo 3 en riesgo, que fue la que modificamos, 3 al día, perdón, 1 en riesgo, 0 ingreso tardío y aquí me muestra a todas las personas. Tengo 3 al día, 1 en riesgo, no tengo ingresos tardíos y si quisiera descargar el Excel también me lo descarga. Podemos hacerle un sinnúmero de cambios. No me gusta que se llame consolidador de participantes, se lo digo. Quiero que, no sé, esto me aparezca con los porcentajes, se lo digo. Hay un montón de cosas, no quiero que me aparezcan por revisar o asistencia perfecta, o hay cosas que si quiero sacar, quiero poner, lo importante es que le hablemos en lenguaje natural a nuestra herramienta de inteligencia artificial. Algunos tips, siempre que queramos mantener este artefacto reutilizable y si le vamos a cargar algún archivo, siempre tiene que tener la misma estructura. Yo siempre le pido que me haga un QA funcional, es decir, que todo funcione, un QA es el control de calidad, y también que me haga un QA desde la experiencia del usuario, qué podría mejorar y muchas veces también me da ideas de mejora. Y también, bueno, yo tengo un plan pagado, un cloud, por lo tanto, no me quedo sin créditos o tokens, ¿cierto? Pero si estás con el plan free, probablemente te vaya restringiendo la cantidad de cosas que puedes hacer y te vas a quedar en algún tiempo sin la posibilidad de iterar con la conversación que estás teniendo, con el chat que están teniendo. Luego también vamos a hablar sobre eso, sobre técnicas para optimizar el uso de tokens, sobre todo en la versión free y la versión que viene. Bueno, espero que te haya servido y déjame los comentarios sobre cómo lo viste, si lograste hacer algún dashboard, muéstramelo si quieres ahí, cuéntanos tu experiencia y vamos a ir dejando también otras cositas o cuéntanos qué te gustaría hacer para que lo abordemos en otro video.